Bueno, pues fíjense ustedes cómo están las cosas. A lo mejor en las próximas horas conocemos el nombre del primer gabinete del presidente Castillo. El señor Rojas, que es el secretario nacional de Organización de Perú Libre, partido de gobierno, ojo, no es cualquier cargo, no es un invitado, no es un simpatizante, no es un X, es un integrante de lo que podríamos llamar la cúpula del partido. Él ha sido el jefe de la campaña nacional del partido. A él se le vio en Chota muy claramente, esto no se escondía tampoco, dándole consejos, asesoría a Castillo, y lo acaba de decir muy claramente. Sean integrantes del partido o no los que formen el gabinete, el programa es el del partido. Y esto es lo que está efectivamente registrado, esa parte, la parte mía y la siguiente, en el Jurado Nacional de Elecciones, en blanco y negro, como se decía antiguamente. De manera de que nadie puede engañarse por esto. Ellos no lo han escondido en ningún momento. Por supuesto, la expectativa es enorme, porque dependiendo del nombre del gabinete, de los integrantes del gabinete, es que habrá más temores que esperanzas, más esperanzas que temores, o quién sabe. Si lo conocemos hoy día, mañana el dólar nos encargará darnos su opinión, que es la opinión más fuerte de todas estas, de todas las políticas, porque en el dólar usted hay una parte que dice "In God we trust", en Dios confiamos, señores, y en nadie más que Dios. O sea, el dólar y Dios. Bajo el dólar, los políticos, los secretarios generales y todo títere con cabeza. No nos engañemos. Atención a lo siguiente. Esto es una introducción para lo que vamos a conversar con el doctor Abanto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Artículo de Ricardo Uceda. Ricardo Uceda es un periodista independiente, sin agenda política, un investigador insobornable. He tenido el gusto de trabajar con él años atrás, y publica sus artículos en una secuencia que se llama El Informante en el diario La República. Y yo tengo que leer parte de lo que acaba de publicar. El título del artículo se llama Las Amigas. Dice Uceda: 2 noticias recientes muestran el quiebre institucional peruano. Una fiscalía decidió investigar por sedición, un delito para inhabilitar un gobierno mediante el uso de la fuerza, contra 2 personas de Willax, Philip Batres y Beto Ortiz. El documento no se basa en ningún hecho objetivo. El segundo suceso es que el Ministerio Público se abstuvo de investigar al actual presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien en 2017, antes de asumir el cargo, le habría solicitado un favor a uno de los cabecillas de los Cuellos Blancos, el ex vocal superior, conocido también Walter Ríos. En fin, por un lado, presteza, dice Ricardo Uceda, estoy leyéndolo, estoy citándolo, disculpen que lo lea, pero que vale la pena que nos concentremos un poco en la lectura. En la vida no solamente hay que leer twitters de analfabetos, también artículos de gente seria. Por un lado, presteza para investigar a Willax TV, cuyos periodistas, con razones discutibles, denuncian un fraude electoral y con base firme hicieron una serie de denuncias contra el gobierno de Martín Vizcarra. Por otro lado, la vista gorda para una jueza aliada de los moralizadores del Poder Judicial. Lo dice Ricardo Uceda. Señores. Doctor Humberto Abanto, ¿cómo está usted? Encantado de estar con usted, querido Chema. Muy buenos días. Ayer, cuando en Willax daban esta conferencia de prensa, mucha gente estuvo viendo el programa, y el nuestro también acá, que nos enganchamos, y ayer, después de eso, me paró una persona en la calle y me dijo: he visto una cosa tan dramática en la conferencia de prensa que me parecía estar asistiendo a una situación terrible para el Perú, casi al borde de un abismo o una especie de anuncio del apocalipsis. ¿Está exagerando este caballero o no tanto? No, porque lamentablemente uno de los más grandes defectos del Código Procesal Penal, que ya está vigente en Lima y que fue consolidado por una errónea jurisprudencia de la Corte Suprema,
ha establecido que no se puede controlar las disposiciones por las que los fiscales abren investigación, creando lo que en derecho se llama una zona exenta de control. Es una zona que nadie puede controlar. Okay. Entonces, como no se puede controlar, resulta que un fiscal, o una fiscal en este caso, le ha abierto una investigación por sedición o rebelión a 2 periodistas y a un medio de comunicación. Sí. Eso es absurdo, porque la rebelión y la sedición tienen un dato en común, el alzamiento en armas. El alzamiento en armas. Uno contra el gobierno constituido y otro sin buscar deponer el gobierno constituido. ¿Cuándo es que ocurrió esto? ¿Cuándo vimos a Beto Ortiz o a Philip Butters alzándose en armas o en el último de los casos conspirando para que se alcen en armas? O le han descubierto el plano de la toma de Palacio de Gobierno. Sí, pues, entonces, o una operación anfibia. Lo peor de todo es que, siendo dramático, es en realidad ridículo. Porque la forma, el estilo, lo que se está haciendo, la sola denuncia presenta mal la entrada de un gobierno que está llegando en situaciones muy discutibles, Sí. o muy discutidas por lo menos. Vamos un poquito con el texto de la fiscal. A mí me llama muchísimo la atención, pero inequívocamente me hace recordar pues las novelas de espionaje y los famosos juicios estalinistas de Moscú. Los famosos juicios de Moscú para el público de los años 30 incluían ese tipo de cargos de sospechas. Es decir, el derecho penal democrático establece que tiene que haber tipificación de delitos inobjetablemente sobre hechos. Pero acá esto es una serie de conjeturas. ¿Puede un fiscal ampararse en sospechas y conjeturas para hacer esta investigación? En realidad no puede. Eso? A ver, vamos a separar las cosas. Aquí en Somalia, la gente cree que estamos en el Perú, pero Somalia. así, aquí en Somalia la cosa es muy distinta. Un fiscal puede imaginarse que José María Salcedo está cometiendo un delito y le abre una investigación. O más sencillo, alguien publica que José María Salcedo está por cometer un delito en un medio de comunicación y el fiscal tiene lo que se llama una noticia criminis y le abre una investigación a José María Salcedo por homicidio o tentativa de homicidio. Lo que se ha publicado sobre José María Salcedo puede a la vista darse cuenta uno de que es una fantasía de repente, cualquier persona normal y corriente. Sí, pero eso no funciona en un modelo como el que se ha armado en Ya el lo Perú. entiendo. O sea, sí tenemos una situación legal de tal naturaleza que una sospecha es suficiente o una creencia es suficiente para que un fiscal me investigue. Una simple conjetura, que es peor. Una conjetura. Entonces, y eso es porque la Corte Suprema equivocó al hacer el catálogo de las sospechas. Pero la verdad es que esto no se parece mucho al Estado de Derecho. No. Por lo menos el que yo malamente estudié en la época de Woodstock, Es que, el año 69. Es que tiene que ver, José María, Oiga, la evolución que esto ha tenido en los últimos 10 años, que es un periodo de destrucción del derecho penal democrático, para construir un derecho penal represivo y qué autocrático. miedo. El día de mañana me van a decir, pase usted a declarar, porque me da la impresión, anoche he soñado que usted es un asesino. Es más, podría haber sido usted partícipe del asesinato de Sánchez Cerro. Así que vamos a investigarlo. Pero Sánchez Cerro murió antes que yo naciera. Eso lo veremos cuando concluya la investigación. Eso es lo que usted dice. Y ya me metieron el periodicazo. Así es. Chema a la reja por asesinar a Sánchez Cerro. Así es. Y como la gente no sabe quién fue Sánchez Cerro, ni quién fue nadie, dice, yo lo vi como lo mataba, hombre. Era evidente, todos sabíamos que Sánchez Cerro O si había no, hecho. otro va a salir un titular que dice, Chema a la reja por darle cicuta a Sócrates. También. Como la gente no sabe quién, dice, claro, yo lo he visto. Pero eso es terrible. Es que es terrible. Y esa es una cosa en la que... Por eso es importante que la pregunta que hemos debido hacernos antes de ayer Sí, era, muy y bien, después de la proclamación, ¿qué? Claro. O sea, la señora Fujimori, que felizmente ayer ha reconocido los resultados porque le abre el horizonte hacia lo que tiene que hacer ella como jefa de la oposición, Exactamente. lo que hay que entender es que en una elección se producen 2 elecciones al mismo tiempo, al jefe del gobierno y al jefe de la oposición. Absolutamente. El jefe de la oposición tiene como tarea controlar y contrapesar al gobierno, aunque a veces
suceden fenómenos extraños como el que se dio en los últimos 5 años, en el que la prensa controla a la oposición y no controla al gobierno. Pero supongamos que esta vez no fuese así. La capacidad de la oposición siempre se ha medido en la dialéctica política y parlamentaria bajo una vieja regla inglesa: la mayoría vence y la oposición convence. Entonces, la tarea del jefe de la oposición es convencer a la sociedad de que tenemos que defender las libertades dentro de una lógica democrática. La tarea de la oposición no es convertirse en el aparato que tranca todo y que paraliza el país. La tarea de la oposición es defender lo importante, y lo importante es el sistema de libertades. Yo espero que la señora Fujimori comprenda esa tarea, que es más importante hoy que nunca. Desde luego, por la preocupación que tenemos como nunca por el tipo de gobierno que puede venir. Así es. Lo que no ha habido nunca es una preocupación tan fuerte como esta. El otro tema, que es conexo con este, es esta cosa que me obliga a hacer una especie de sátira. Hace muchos años, el director del diario La Crónica y el ministro de Justicia eran la misma persona. Entonces, ¿qué ocurría? Yo le iba a pedir un favor al ministro de Justicia, perdón, de Educación era, si no me equivoco, al ministro de Educación, y me iba al despacho del director del diario La Crónica, que era la misma persona, y me decía, no se preocupe, le voy a dar una tarjeta recomendándola ante el ministro de Educación, y le daba una tarjeta. Y me iba ante el ministro de Educación y me daba la tarjeta reversa. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente, doctor. El candidato Castillo, junto con su abogado, el doctor Palacín, mandan una carta al ministro de Transportes para que intervenga Willax, para decirlo directamente. A partir del 28 de julio, la carta ya no ha sido mandada por el candidato al ministro de Transportes, sino que el presidente que ha nombrado ese ministro de Transportes le está pidiendo con esa carta que intervenga Willax. Los gringos decían the man with different hats, el hombre con distintos sombreros, hablando de sombreros. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar... Esto es un galimatías. Va a pasar lo que permitamos que pase. Lo que hay que entender en primer lugar es que, si bien es preocupante el ideario, el programa del gobierno que plantea Perú Libre y que encabeza el señor Pedro Castillo, hay que entender que ellos no tienen mayoría parlamentaria, aunque tengan el inmenso poder que representa el Ejecutivo en un país como el nuestro, ¿no? Yo sí recuerdo que fue Bolívar primero y después Manuel Vicente Villarán quienes destacaron que el presidente es el sol del sistema político peruano. De acuerdo. Entonces, si este sol se decide eclipsar todo otro astro, vamos a tener problemas graves. Doctor, le pido 1000 disculpas por el error de haber dejado el teléfono prendido. No, no se preocupe. Disculpe usted. No. Entonces le decía esto, sí. Chema. Es muy importante cómo va a enfrentar la oposición democrática a este partido que ha llegado por la vía democrática, sí, planteando un programa abierto, público y del que no están dispuestos a desdecirse. O sea, yo sí creo que hay un elemento de sinceridad importante en el planteamiento de gobierno. Puedo no compartirlo, es parte del pluralismo democrático. Estoy de acuerdo. No han tapado el sol con un dedo, no han escondido nada. O sea, la gente no puede decir, ¡ay, qué sorpresa la que me he llevado! No se llevó una sorpresa, hermano. No. Tú sabías por lo que estabas votando. Y si no sabías, debiste saberlo porque ellos lo estaban diciendo con toda claridad. En blanco y negro, por escrito. Entonces, ¿qué viene aquí? La pelea viene por conservar los espacios democráticos. Y la primera gran pelea la ha planteado con inteligencia los medios de comunicación y la prensa, como corresponde, ¿no? Yo siempre voy a recordar la frase del juez Hugo Black en la sentencia Los papeles del Pentágono. Okay. La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Okay. Entonces, la prensa hace bien en armarse de valor y de tesón para confrontar las tentaciones totalitarias que en nuestros países siempre son comunes, no son nuevas. Absolutamente. Entonces, esa carta infausta, que yo estoy seguro que no la ha escrito el profesor Castillo Terrones, claro que la ha escrito un mal asesor dándole el consejo de buscar la persecución de un medio de comunicación y de periodistas porque piensan distinto, nos lleva a malos tiempos y a malos momentos, pero que nos conducen a una situación que anoche yo espero que haya encontrado rectificación.
cuando he escuchado al señor Castillo Terrones convocar a todos para sacar adelante el país. Entonces la pregunta que viene inmediata es, el señor Castillo Terrones, que convocó ayer a todos, ¿tendrá la serenidad para retirar esa carta? Ese es el punto. Digan lo que digan. A mí me parece que este es un punto decisivo. Así es, por sus obras los conoceréis. Exactamente. Y yo creo, si él quiere dar un mensaje a la ciudadanía, va a ser muy fácil diciendo, a partir de la fecha esa carta queda sin efecto. Así es. Y se acabó el problema. No Es un mensaje claro. Yo quisiera un segundo mensaje más profundo. Sí, señor. Estoy dispuesto a ir a una entrevista con Beto Ortiz. Ah, bueno. Ya. Yo no aspiro a yo evidentemente no aspiro a tanto, ¿no? Pero es que el juego democrático es ese. Debería ser, porque además hay un error, yo creo, en general de nosotros los periodistas. Hemos tolerado durante toda la campaña a que el candidato no dé declaraciones. Eso no puede ser. Yo le quiero decir lo siguiente, el candidato no solamente tiene que aprovecharse de la prensa, tiene que exponerse ante la prensa. La democracia consiste en que yo me expongo al veredicto de la prensa y del público. Pero permítame, Chema, decirle una cosa importante para mí, por lo menos. Sí. Porque yo he visto la hostilización en los medios durante los últimos 5 años. Y he sentido cuando los periodistas no van a entrevistarlo a uno, sino que van a despellejarlo. Sí. Sería bueno que todos recuperemos la ecuanimidad. También es verdad. Sería bueno que si el presidente va a ser entrevistado por alguien que no comparte sus ideas, sea tratado con respeto. Y que tengamos, digamos, la consideración de entender que no estamos entrevistando a Einstein ni a Sócrates. Estamos entrevistando Desde luego. a un hombre que ha sido ungido por el voto popular, nos guste o no. Porque esa es la regla de la democracia. Y que como tal merece respeto porque a partir del 28 de julio personificará a la nación. A mí no me gusta su programa. No, claro. A mí no me gusta su figura política. Pero yo creo en la democracia y eso es la base del pluralismo. La base es el pluralismo. Yo tengo que admitir que personas que piensan distinto que yo pueden ganar en las elecciones. Porque si no, no creo en la democracia. Sí, la democracia no es un sistema en el que ganan los que yo quiero. La democracia es un sistema en el que puede ganar el que no quiero. Esa es la diferencia. Si no nos jugamos plenamente Ahora, por el respeto, sí, vamos a hacer sucumbir la democracia. Créame, Chema. estoy de acuerdo. También hay que reconocer que muchos periodistas durante la campaña electoral han sido hostigados, incluso También. físicamente. También. Ha habido empujones y golpes y persecuciones, entonces, y eso no se ha parado en su momento. Entonces, hemos viajado 90 años en el tiempo. Sí, pues. Y hemos estado casi en las elecciones de 1930. Y lo que yo temo es que a 1930 le sucedió 1932, que fue un año terrible. ¿No es una guerra civil? Espero que no, porque nosotros no sabemos, y esto me lo explicó una persona fuera del país, por teléfono, por WhatsApp, por una conversación larga. Tú no tienes idea de lo que es una guerra civil, me dijo. Tú no tienes idea del drama que es matar a tu vecino. Sí, desde luego. O a tu hermano. Sí, de acuerdo. Entonces, nosotros deberíamos ahorrarnos una experiencia tan dolorosa y tan cruel como una guerra civil. Y eso solo se va a hacer si es que, en mi opinión, la señora Fujimori respondiese hoy el gesto de Pedro Castillo convirtiéndolo en una obligación democrática. Estoy a su disposición, cíteme cuándo vamos a conversar. Usted me convoca, mi partido y yo estamos listos. Dígame cuándo vamos a conversar sobre los problemas del país. Y entonces vamos a ver cómo se abre el juego. ¿Usted cree que eso puede pasar por el cerebro de Keiko? Pasa por el mío y yo no soy líder político. Pero justamente por eso es que pasa por el suyo, puedo no. No, Porque no. es líder político. Yo tengo confianza en que la señora Fujimori va a entender política. el desafío inmenso que se presenta para ella, porque si ella hierra esta vez, va a ser una joven jubilada. Una joven jubilada, ¿no? Una tragedia. Una joven tragedia. Le vuelvo a plantear lo que le acabo de decir a Marta Moyano, que vino antes acá. El 28 de julio, ¿qué puede ocurrir si llega a Castillo con un alto de firmas y le dice, como ha adelantado ya al Congreso, convoca de inmediato a una asamblea constituyente? Y si no lo haces, no lo va a decir así, evidentemente, pero lo va a pensar así, atente a las consecuencias. Es muy sencillo. Si yo fuera político, que no lo soy, gracias a Dios, porque me gusta trabajar, Ya. lo único que haría es
convocar al procurador, convocar a sesión del Pleno del Congreso, Sí. y acordar poner una demanda de conflicto competencial contra el presidente de la República para que el Tribunal Constitucional decida si es que el presidente de la República me puede obligar a mí a convocar a un una órgano asamblea inexistente en la Constitución. Claro. Entonces veremos. Entonces veremos. Ahora, sí creo que el Perú está viviendo un momento constituyente, nos gusta aceptarlo o no. Y en ese modelo, y en esa situación, sí sería importante que el Congreso encargue a la Comisión de Constitución iniciar un proceso de revisión público y abierto de nuestra Carta Constitucional con miras a una reforma que transforme la Carta de 1993, que en mi opinión es una carta que no fue de consenso, en la carta de consenso que el país necesita como carta de navegación para las próximas décadas. Pero tenemos que encontrarnos, porque si no nos encontramos vamos a fracturar el país de una manera que nosotros, que ya estamos un poco mayores, no lo vamos a vivir mucho. ¿Usted qué edad Pero tiene? yo tengo 60 años. Ya, parece. Entonces, Pero sí soy mucho mayor que usted. Pero de todas maneras, nosotros estamos terminando. O sea, Sí. a mí me queda mucho, tengo mucho más pasado que futuro. Sí, claro. Pero me preocupan mis hijos. Evidentemente. Y entonces, ese es el desafío que nosotros, los hombres de esta edad, tenemos, que es proteger el país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Proteger la democracia. Pero proteger la democracia parte de tener un talante democrático. Y parte del talante democrático es respetar a este hombre al que ha sido elegido, nos guste o no, bajo las reglas que permitimos. Sí, porque nos inscribimos para cumplir esas reglas. Pero eso es así. Y Aquí hay todo un tema del cálculo político, y es que cuando comienzan las primeras denuncias periodísticas y políticas de los partidos que quedaban al margen del proceso electoral, le hace APRA y otros, pues muchos políticos dijeron en impecto, qué bien, esos votitos que vengan para acá. Y entonces comenzó la cadena de irregularidades y de situaciones que ahora estamos lamentando. porque Ese es el autoritarismo cunde como la gangrena. Entonces, si usted no la corta a tiempo, si usted no se corta un dedo, va a perder el brazo. Sí. Y si no se corta el brazo, perderá la vida. Entonces, esa falta de talante democrático, esa falta de solidaridad democrática, esa falta de compromiso con la libertad de competencia que involucra toda democracia. La libertad no nos gusta, yo estoy cada vez más No. convencido de eso, no nos gusta. Por eso es que hay que predicarla. En general, la digo, no solamente a los políticos, al pueblo tampoco mucho. Por eso es que No hay le que interesa predicarla. mucho. No, a ningún pueblo le gusta. Si no, no habría escrito Erich Fromm el miedo a la libertad, no habría Dios habido mío, Hitler, no me habría hace usted habido recordar mi tiranos. juventud, Claro, los años entonces, 60, no, oiga. pero por eso hay que predicarla, porque no es querida. Sí, bueno, vamos a ver si el señor Castillo, me gustaría que comience, en fin, yo no sé quién para pedírselo, ¿no? Me gustaría que comience dejando sin efecto esa malhada carta al ministro de Transportes. Yo creo que Ojalá. sería el segundo paso Ojalá. después de lo que ayer dijo. Lo que Que ayer ojalá, claro, todos van a decir qué naif, qué ingenuo el doctor Abanto, pensando que eso es un gesto real. Será real en la medida de cómo reaccionen las fuerzas democráticas para decirle, te tomo la palabra, vamos a entrar al juego democrático de dialogar y de entender cómo salimos de esto. Bueno, pues sí, vamos a Ricardo Pareja, efectivamente, de la Cámara de Comercio Urbana, se está reuniendo con Castillo en este momento. Esa es la información que tenemos en este momento. A Pareja lo hemos tenido acá, ¿no es cierto? También en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dice el señor Ricardo Pareja, un momentito. Sí, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Realmente para nosotros es una situación de coyuntura que se ha presentado. Nosotros habíamos convocado un paro en el transporte para el día de mañana con el propósito que se dé solución a la grave crisis que estamos pasando. Nosotros los transportistas, que es una actividad de servicio al público, realmente nos hemos visto extremadamente preocupados porque muchos transportistas, en un 50% ya han dejado de operar, pero no porque quisieran parar, sino porque ya no están en condiciones de poder seguir prestando el servicio.
Y una actividad tan principal para el desarrollo de un país no puede ser desatendida por parte de la autoridad. Mira, nosotros en la mañana, ante la reunión que se ha tenido con las nuevas autoridades, ellos nos han manifestado de que ante una situación de tan pocos días para el cambio de gobierno, ellos manifiestan su total voluntad de salvar al transporte urbano. Al salvar al transporte urbano significa que restaría la informalidad, porque al no haber un transporte formal al cual nosotros representamos, en este caso la misma población se perjudicaría porque la informalidad terminaría de contagiar a todo el país si no hay un apoyo del Estado. Nosotros no estamos pidiendo en este momento el tener una utilidad por nuestro servicio. Lo que estamos pidiendo es que se mantenga por lo menos los costos para poder cubrir el servicio. Es imposible que ante una baja considerable de los ingresos, a no poder llevar pasajeros parados, encima se nos sube el precio del combustible en más de un 30% en estos últimos meses. Hace asfixiante el poder continuar con otros servicios. Y las empresas que hemos adquirido flota nueva, nos es imposible pagar, y en este momento tenemos varias empresas, ya no en teoría, sino en la realidad, que están siendo embargados los buses nuevos que hemos adquirido a no poderlos pagar. Nosotros no pedimos una condonación, pedimos que se nos haga un refinanciamiento por estas cuotas de los vehículos que hemos adquirido y honrar con nuestro servicio. Creo que Dios va a permitir que ahora podamos trabajar con autoridades honestas. Bueno, pues sí, el señor Pareja, el dirigente de los transportistas urbanos, bueno, como esta, van a llegar un montón de pedidos inmediatamente al flamante gobierno. Esto es típico, ¿no? Una serie de demandas contenidas o reprimidas o no satisfechas se agolpan siempre, doctor Abanto. Pero eso es típico, pero ¿no? es típico, eso es típico, o sea, esto no es extraño. Esto es típico, y de alguna manera, como los periodos son cada vez más cortos, lo que antes se llamaba la luna de miel ya es un buen recuerdo, ya no hay luna de miel con los gobiernos. Acá va a haber luna de hiel del saque. Desde el saque. Va a haber luna de hiel desde el saque. Por eso es que insisto, y me despido con esto, Chema, el tema fundamental de salvar la democracia pasa porque todos tengamos talante democrático y obliguemos a quien asume el gobierno a mantener el talante democrático. De verdad, el gesto de ayer de Castillo no debería caer en saco roto y debería tener una respuesta inmediata por parte de los actores políticos y de los actores económicos, porque una cerrazón lo único que va a traer es un cataclismo económico para la mayor cantidad de pobres en el Perú. Doctor Humberto Abanto, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el programa. A ver si conversamos después que conozcamos ya los primeros anuncios del flamante presidente. Va a ser un honor Castillo. para mí estar acá. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable. Bueno, nos vamos a una rápida pausa, sí, y volvemos de inmediato.